Somos una sociedad viva, dinámica, y lo somos gracias al esfuerzo y al trabajo de los 7,5 millones de catalanes que vivimos en esta tierra. Pero lo somos también gracias al esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres, unos nacidos aquí y otros muchos llegados de otros puntos de España. Andaluces, extremeños, gallegos, aragoneses, castellanos, todos de todas las tierras de España, hombres y mujeres que vinieron a Cataluña en los años 50 y 60 para ganarse la vida, trabajando 14 horas diarias para levantar una familia, luchando para poder llevar a sus hijos a la escuela y que con su esfuerzo también pusieron su grano de arena para levantar esta tierra. Y porque nos sentimos orgullosos, muy orgullosos de lo que somos, señor Mas, le quiero decir mirándole a los ojos que ni usted ni nadie nos va a expulsar de España. Por eso, hoy ha llegado el momento de hablar claro, de una vez por todas, de desenmascarar la perversión de los términos. Pretenden dividir y separar a través de un proceso rupturista. Eso no es defender la democracia. Este proceso no es nada pacífico y no lo es porque violenta descaradamente las reglas básicas de la libertad y de la tolerancia que garantiza el Estado de Derecho y la paz social. Señoras y señores, la independencia no es la solución. La independencia es el problema. Hoy, la mayoría independentista aprobará una resolución para iniciar el camino hacia la ruptura de Cataluña con el resto de España. Señoras y señores que me están siguiendo por televisión o por radio, tengan la absoluta seguridad, tengan la total garantía que ni el señor Mas, ni el señor Junqueras, ni la extrema izquierda radical romperán Cataluña del resto de España. Por muchas propuestas ilegales y, sobre todo, ilegítimas que puedan aprobar hoy. En este Parlamento, los diputados del Partido Popular de Cataluña tenemos las ideas muy claras y la cabeza bien alta para defender los intereses de los hombres y mujeres que queremos seguir siendo catalanes y españoles. Señoras y señores diputados, de manera muy especial, los diputados independentistas. Y también va por usted, señora presidenta del Parlamento. Visca Catalunya i viva Espanya!